Me van a ayudar un poquito para empezar. Antes de comenzar, me gustaría hacerles unas preguntas. No tienen que contestar en voz alta, sino simplemente levanten la mano si les resuena. ¿Alguna vez han sentido que no eran suficientes, aunque por fuera pareciera que sí? Anda, claro. ¿Quién ha buscado validación en una pareja, en el trabajo, en las redes sociales, en cualquier parte menos dentro de uno mismo? ¿Quién? No somos pocos, ¿eh? Vale. ¿Y quién ha mirado al espejo y ha sentido que no se reconocía? Que la imagen que reflejaba era una versión forzada, rota o desconectada de su verdad. Jo. Pues gracias por la honestidad y desde aquí les abrazo muy fuerte porque yo también he estado ahí y es una mierda. Eso que han sentido, lo que les ha llevado a levantar la mano, de eso trata esta charla. Hoy quiero hablarles del espejo, no del que cuelga en el baño o en los camerinos, sino del que llevamos dentro. Ese que muchas veces evitamos mirar porque sabemos que si nos detenemos podemos encontrar cosas que no nos apetecían nada ver. Siempre he sido una persona muy fuerte y casi más que serlo, me he esforzado mucho en parecerlo. Ha sido agotador. He entrenado mucho toda mi vida, jugué durante muchos años al voleibol, hasta que un día tomé una decisión que me cambió la vida. Dejé a un lado mi intención de dedicarme al deporte y empecé a perseguir lo que llamaba a gritos desde dentro de mí, la interpretación. Era como si mi alma me estuviera diciendo, ahí está tu verdad, ve a por ella. Lo que yo no sabía por aquel entonces es que para poder interpretar la verdad en escena, primero necesitaba conocer la mía. Desde que era muy pequeña, la vida fue muy difícil, nada fácil. Mi madre soltera, hizo todo lo que pudo y más, gracias mamá, para sacarnos adelante. Lo hizo con todo su amor, pero también, como es normal, con sus propias heridas abiertas. Y yo, sin darme cuenta, empecé a construirme una armadura. Maduré antes de tiempo. Me olvidé de mis propias necesidades porque no había espacio para ellas, solo había espacio para salir adelante. Y oye, lo conseguí. Con esfuerzo, con trabajo duro, con muchísima hambre de futuro. Pero ¿a qué precio? Con los años me di cuenta de algo muy doloroso. Y es que no me estaba dando el valor que me merecía. En las relaciones, mendigaba amor. En mi profesión, respeto. Y en la vida, validación constante. Era una persona que reconocía lo hermoso de la vida, sí, pero iba por el mundo buscando fuera lo que en realidad ya estaba dentro de mí. Pero es que no me conocía. No quería verme porque tenía miedo. Miedo a tambalearme. Miedo a que muchas de las cosas que creía formaran parte de una falsa seguridad. Así que paré. Por dentro estaba tan rota, tanto, desde hace tantísimo tiempo, que esa rotura, esa grieta ya no se podía esconder más. Así que fue ahí cuando decidí mirarme fijamente, con honestidad, con amor, con muchísima compasión, por favor, pero también con valentía. Y ahí fue cuando de verdad todo empezó a cambiar. Porque cuando me vi de verdad, pude ser. No una imagen perfecta como pretendía, no una máscara, sino yo. Vulnerable, imperfecta, pero real. Y entonces de repente
sucedió algo como mágico. Empecé a entregarles a mis proyectos profesionales algo nuevo, algo fuerte, algo sano, algo con valor, porque ya no dependía de lo que otros vieran en mí, no. Ahora era yo quien lo veía primero. Y entonces la coherencia llegó. Las personas empezaron a verme como yo me mostraba, pero ya no era cuestión de convencer a nadie, era cuestión de ser. El trabajo dejó de ser una obligación o una carrera para alcanzar yo que sé qué, algo. Se convirtió en un regalo, en un espacio nutritivo, en un lugar donde yo ya no tenía que demostrar nada, sino simplemente compartir lo que ya tenía dentro de mí. Aprendí que la resiliencia no es solo cuestión de resistir, también es cuestión de aprender a soltar, a perdonar, a poner límites y a elegir con conciencia quién se merece mi amor. Ya les he dicho que esto no siempre fue así. He tardado muchos años, muchas lágrimas y muchas caídas a aprenderlo. Pero hoy estoy aquí para decirte que sí se puede, que cuando te ves puedes ser y que ese espejo que tanto evitamos mirar no es un enemigo, es un portal. Mirarse es muy difícil y da mucho miedo. Pero detrás de ese acto de valentía se encuentra el verdadero poder de nuestra identidad. Como actriz entendí que no podía interpretar verdades hasta que no conociera la mía. Como empresaria aprendí que liderar también es ser vulnerable. Como mujer, como ser humano, que ese amor que tanto buscamos fuera empieza adentro y desde ahí se expande. Así que si hoy estás aquí y te sientes desconectado de ti mismo, si te cuesta encontrar tu valor o si vas por el mundo esperando a que alguien te dé permiso para brillar, párate, mírate y pregúntate, ¿qué parte de mí necesita ser vista con más amor y con menos juicio? ¿Qué puedo dejar de buscar fuera para empezar a construir dentro? ¿Y qué pasaría si hoy empiezo a caminar por el mundo, no para que alguien me elija, sino para elegirme yo primero? Cuando te ves de verdad, les prometo algo. Todo, absolutamente todo se transforma. Porque cuando te ves puedes ser, porque ya no actúas para gustar a nadie, sino vives para ser tú. Gracias.